Juan capítulo 19, de los versículos 25 al 34. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo el discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ya hemos visto a las grandes multitudes que evidenciaban la depravación y la enemistad del hombre y su condición corrupta hacia Cristo, porque todos ellos hablaron de crucifícale y ninguno de ellos quiso ayudarle a llevar la cruz hasta el lugar en el que iba a ser crucificado, salvo uno que fue obligado para que llevase su cruz. Pero también vemos, frente a este grupo de gente que estaba completamente enemistada con Cristo, a pesar de los milagros y de las muchas bendiciones que había traído sobre ellos, vemos a otro grupo compuesto por 4 mujeres y un hombre, 5, que es el número de la gracia, que son aquellos a quienes el Señor había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, ellos son los que estaban con Él en esos terribles momentos. Destaca en nuestro texto, decíamos en nuestro último sermón, que estando nuestro Señor en ese estado de agonía, cargando con la culpa y el pecado de todo su pueblo, cómo estuvo atento a las necesidades de su familia, y lo hizo hasta el final, de manera que se mostró tanto perfecto hombre como perfecto Dios. Veíamos cómo se dirigía a su madre con el término de mujer para marcar la distancia entre la criatura y el Creador, porque su unión con María ya no era física, era espiritual. Cristo es el Redentor, Cristo es el Rey, y María era uno de los súbditos del Rey, por lo tanto marca la distancia llamándola mujer. Dijimos también que en cuanto al asunto de la responsabilidad que el Señor puso sobre los hombros de Juan, había algunas cosas de interés que no podíamos pasar por alto y que vamos a repetir. En primer lugar, vimos que esta es una enseñanza vital que fortalece el mandamiento, 5º mandamiento, y que el mismo Señor nos muestra la necesidad justa de que los hijos honren a sus padres. El mandato es: honra a tu padre y a tu madre. Y lo que significa es que no se avergüencen de ti, que no seas motivo de vergüenza para ellos, que les honres. En segundo lugar, estuvimos viendo la compasión de Cristo, cómo estuvo atento a las necesidades afectivas de sus seres queridos. En tercer lugar, vimos cómo se mostró también como el Hijo de Dios, el protector y el proveedor de su pueblo, y tuvo sumo cuidado en atender las necesidades también materiales de los suyos. En cuarto lugar, veíamos también cómo confirmó la ley del amor, cómo estaban unidos todos aquellos a quienes Él amaba y quienes le amaban a Él, cómo estaban todos haciendo un mismo grupo. Y en quinto lugar, vimos cómo dio a entender que en la ayuda y en el servicio que se debe prestar al pueblo de Dios es desde el mismo pueblo de Dios el instrumento que Dios ha capacitado para que nos prestemos ayuda. Hubiera sido muy fácil al Señor, ya que era el Dios Todopoderoso, hacer un milagro y que llovieran del cielo monedas de oro para que su madre las recogiera y tuviera dinero para vivir hasta el final de sus días. Pero vemos que nada de esto ocurre en ninguno de los milagros que hacen ni los profetas, ni el Señor, ni los apóstoles. Dios ha establecido unos mecanismos para que nos prestemos la ayuda mutua, y estos mecanismos están primero entre la familia humana que tenemos y segundo entre la familia de la fe. Y ese es el mecanismo que tenemos que buscar, porque el mismo Señor nos da aquí indicaciones para ello. El versículo 28 sigue con nuestra narración, donde nos dice que después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: «Tengo sed». Esto realmente es una ironía. El Creador del cielo y de la tierra se nos muestra con los labios resecos.
el Señor de la gloria, el dador de la vida, aquel que dijo a la mujer samaritana, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, lo dijo, perdón, no la mujer samaritana, sino en el capítulo 5 de Juan, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, resulta que está sujeto a la condición de cualquier hombre, lo cual nos muestra algunas cosas que no podemos pasar por alto. Por una parte, se pone de manifiesto su humanidad. El Señor no era un hombre divino, ni un Dios humanizado, era el Dios hombre. Para siempre Dios y para siempre hombre. Fijaos que cuando el Verbo Eterno se encarnó, no dejó de ser Dios, ni tampoco dejó de lado ninguno de sus atributos divinos, sino que se hizo, dice la Escritura, en todo semejante a sus hermanos, semejante. Nos dice la Escritura en Lucas 12:52 que él crecía en sabiduría y en estatura. En Juan 4:6 se nos dice que estaba cansado. En Mateo 4:2 se nos dice que estuvo hambriento. En Marcos 4:38 que tenía sueño. En Marcos 6:6 se nos dice que estaba asombrado. En Juan 11:35 se nos dice que el Señor lloró. En Marcos 1:35 que oraba. En Lucas 10:21 que se regocijaba. En Juan 11:33 que se conmovió en su espíritu. Y aquí le encontramos sediento. Por lo tanto, esto nos da un amplio panorama de cuál era la situación del Señor. Es decir, era verdadero hombre, a la vez que era verdadero Dios. Dios, desde luego, no tiene sed. Ni siquiera hay ningún indicio, hasta donde sabemos, de que los ángeles tengan sed. Es algo que tiene que ver con nuestra condición física. Por lo tanto, Cristo, en cuanto hombre que también era, en su estado de humillación como hombre, nos dice la Escritura que tuvo sed. Esta es la quinta expresión del Salvador desde la cruz. Tengo sed. Y esto fue seguido de 3 horas de oscuridad, durante la cual el rostro de Dios fue retirado de aquel que asumía toda la culpa por el pecado de su pueblo. 3 horas de oscuridad y de tinieblas. Fue entonces cuando nuestro Señor sufrió la ira de un Dios santo. Fue esto lo que le hizo exclamar, como dice el Salmo 32, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Su boca se quedó sedienta. Desde luego, con mucho cuidado, el Espíritu Santo pone a Cristo delante de nosotros en todas sus perfecciones, como Dios y como hombre. En primer lugar, vemos el hecho de que él tuviera sed, que evidencia que evidentemente era humano, porque si no, no hubiera tenido sed. Si, como muchos solían decir, sobre todo en la Edad Media, por aquellas desviaciones doctrinales, que seguía siendo Dios, no había ninguna razón para que tuviera sed, o para que estuviera cansado, o para que llorase, o para que tuviese la multitud de síntomas que nosotros como humanos tenemos. Quien había provocado que el agua fluyera de la roca para saciar a Israel en el desierto, que era Cristo, tenía los mismos recursos infinitos a su disposición ahora que estaba en la cruz. Si él hubiera querido, desde luego no hubiera pasado sed. Él, que convirtió el agua en vino con una palabra de sus labios, podría haber dicho otra palabra y suplir todo lo que necesitaba para su necesidad. ¿Por qué entonces le vemos con los labios resecos? ¿Por qué está en esta situación con los labios resecos? Aquí encontramos en el libro de los libros que expresa la voluntad de Dios y que está escrito que debía tener sed, de manera que todo cuanto Dios había preordenado que ocurriera, efectivamente ocurrió tal y como Dios había preordenado que ocurriera. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, y esto es exactamente lo que ocurre. Pero también es una forma de atestiguar públicamente la intensidad de sus sufrimientos físicos, y para que nadie supusiera que aunque estaba soportando este dolor terrible con calma, estaba exento del sufrimiento, porque nuestro Señor, como hombre, también estuvo sufriendo indeciblemente por todo lo que le estaban haciendo siendo colgado en la cruz. El propósito, por tanto, era también, en segundo lugar, manifestar a todos aquellos testigos que estaban observando la escena y que eran multitud, que supieran lo que sentía cualquier persona en esa situación, y es que sentían una sed abrasadora. Un comentarista dice, los tormentos del infierno se representan con una intensa sed, tal y como vemos en la parábola del rico y Lázaro. Todos habríamos sido condenados a esa eterna sed si Cristo no hubiera sufrido en la cruz y hubiera dicho, tengo sed, la sed del infierno. Así que tanto en la muerte como en la vida, la Escritura era para el Señor la palabra de Dios, aquello a lo que tenía centrado en su mente y de la cual no se apartaba. Este es un ejemplo importante
que todo aquel que se llama cristiano debe tener en cuenta, qué es lo que Dios dice en su palabra y cómo me tengo que someter a lo que Dios dice en su palabra con absoluta precisión. En la tentación encontramos también cómo se había negado a servirse de acuerdo a su propia necesidad, cuando estaba sin comer y sin beber y se le acercó Satanás para tentarle. Convierte estas piedras en pan y así tendrás con qué sustentarte. Y el Señor dijo entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que una y otra vez le vemos dispuesto a obedecer de forma activa la voluntad de su Padre, una voluntad que Él vino a cumplir, la voluntad de su Padre. Esto que continuamente también se refleja aquí en el Evangelio de Juan nos debe servir de ánimo, porque es exactamente por donde nosotros también debemos andar, cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Vemos sus divinas perfecciones y su juicio cabal de todo cuanto estaba ocurriendo, porque se nos dice en este texto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es decir, era plenamente consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Era dueño de sí mismo, a pesar de que llevaba colgado en la cruz 6 horas, a pesar de que había pasado un terrible sufrimiento, la noche anterior sin dormir, azotado, escupido, vejado, cargado con la cruz y cargando con el pecado de todo su pueblo. Pero vemos cómo su mente estaba perfectamente clara y su memoria estaba intacta. Tenía delante de él, con absoluta claridad, toda la voluntad de Dios. El sentido del versículo, hay un comentario de Juan Carlos Rail, dice, el sentido del versículo puede ser así. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado de tal forma que la Escritura se cumpliese respecto a él, dijo, tengo sed. Y lo hizo así porque realmente la tenía. Pero era en cumplimiento también de la Escritura, que se configura como la providencia de Dios encaja con cómo se mueven los hombres en este mundo. Precisamente estaba allí, dice el versículo 29, una vasija llena de vinagre, porque evidentemente la sed en los crucificados era normal, era una sed abrasadora, y entonces ellos, los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Debemos tener cuidado porque este suceso que se registra aquí es distinto al que se menciona en Mateo 27:34, donde se nos dice que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Eso tuvo que ver al principio, pero aquí ya lleva varias horas colgado en la cruz. Es otro suceso distinto. Esta bebida, como decía, se le daba también a los criminales para mitigar de alguna manera sus dolores al principio de la crucifixión, pero el Señor se negó a tomar ese vinagre con hiel. Fue en esta segunda ocasión, estando ya en la cruz, cuando los soldados hicieron llegar a sus labios una esponja empapada con vinagre. Estos soldados romanos, desde luego, habían sido profundamente impresionados por las palabras del Señor en la cruz, y sobre todo por la misteriosa oscuridad que envolvía en aquel momento la tierra. Y quizá, no sabemos si podían actuar por compasión o por respeto a lo que allí estaba pasando, pero accedieron a darle sed al crucificado, a darle vinagre al crucificado. Sigue diciendo el texto que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es decir, todo se ha cumplido. Esta es una sola palabra en el original. Consumado es. Era la más breve y la mayor de las 7 declaraciones que el Señor hizo en la cruz. Se acababa de cumplir todas aquellas cosas que la ley de Dios requería para satisfacer las demandas divinas. Todas las cosas que se habían establecido mediante las profecías. Todos los tipos y símbolos que se habían prefigurado en la ley ceremonial. Todos los propósitos eternos que el Padre le había dado para hacer. Todo se acababa en ese momento. Era el cumplimiento de todo lo que Dios había establecido desde el principio de la eternidad. Si la paga del pecado es la muerte, aquí encontramos al autor de la vida asumiendo la muerte para pagar lo que a nosotros nos correspondía, nuestra muerte. Hay un libro que conocéis de John Owen que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, y que os sugiero que leáis porque habla abundantemente sobre este asunto. Cómo Cristo con su muerte mató la muerte. De esta manera nuestro Señor llevó a cabo la satisfacción de la justicia divina, y por esa razón dijo consumado es. Fijaos bien porque este no es el grito desesperado de un mártir indefenso. No es una expresión de que por fin se acaban los sufrimientos. No. Fue la declaración por parte del Redentor y Rey de Reyes de que todos aquellos a los que vino a salvar
habían sido alcanzados por su misericordia, un número preciso de aquellos a quienes Dios, en su plan eterno, le había dado para la salvación. Todo lo necesario para que los pecados de su pueblo fueran perdonados había sido llevado a cabo en la cruz. Consumado es. La raíz de la palabra griega que se utiliza para este término es teleo, y se traduce de diversas formas en el Nuevo Testamento, que vamos a hacer una visión panorámica de algunos textos. Por ejemplo, se usa en Mateo capítulo 11 y se traduce de la siguiente manera: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Estamos hablando de la palabra consumado es. En otros contextos, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, esa es la misma palabra que cuando el Señor dice consumado es. Si nos vamos a Mateo 17:24, nos dice el texto: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Pues ese no paga es también la palabra, pagar. En este sentido, en aspecto negativo, pagar, consumado es. En Lucas 2:39 se traduce: después de haber cumplido, esta es la palabra teleo, con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Haber cumplido. Y en Lucas 18:31 se traduce así: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán, aquí tenemos la palabra, todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Así que si ponemos juntos estos textos, veremos el alcance de esta expresión de Cristo, de consumado es. Consumado es, por tanto, engloba, en el contexto de estas afirmaciones que hemos leído, el pago. Se ha hecho un pago, que es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz. Un pago por nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados. Quiere decir también, puso fin a la situación de enemistad que nosotros tenemos con Dios, y por lo tanto aplacó la ira de Dios con su sacrificio. También quiere decir lo que se ha cumplido. ¿Y qué es lo que se ha cumplido en la muerte de Cristo? Todos los requisitos de la ley de Dios que había contra nosotros y que nos eran contrarios. Cristo los clavó en la cruz. En otro caso, lo que se cumplirá, es decir, la obra que el Padre le había dado para hacer, que es salvar a todo tipo de gente a lo largo de la historia. Irá cumpliendo su propósito en la salvación de pecadores. Y también lo que ha sido terminado. ¿Qué es lo que estaba terminando en la muerte de Cristo? La expiación. Es lo que Cristo hizo delante de la ley de Dios por nosotros. Cumplió con la expiación que tantas veces se habían celebrado en cada año por los israelitas, el gran día de la expiación, donde entraba el sumo sacerdote con sangre ajena en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados suyos y por los del pueblo. Pues aquí tenemos también el día de la expiación. Después de pronunciar estas palabras, se nos dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fijaos qué detalles nos muestra aquí la Escritura. Cristo inclinó la cabeza. La evidencia de este texto nos muestra que hasta ese momento su cabeza había estado firme. Había estado firme. El verbo nos indica que el inclinar su cabeza no fue un acto involuntario porque se estaba desmayando o estaba perdiendo el sentido o el conocimiento y entonces se le cayó la cabeza. No. El verbo nos muestra que no fue un acto involuntario por el que su cabeza se cayó, sino que de forma consciente, con calma, con reverencia, inclinó su cabeza. Hay una voluntad en llevar a cabo este acto. Y se nos dice que una vez que inclinó su cabeza, entonces entregó el Espíritu. Y este asunto es de enorme trascendencia y poco tratado en general en las iglesias. El hecho es que Cristo no murió como solemos morir el resto de los humanos. A nosotros nos visita la muerte y nos lleva cuando quiere. En el caso de Cristo fue una disposición de su voluntad. Él entregó el Espíritu. Él entregó el Espíritu. Y lo hizo voluntariamente. Fijaos que habían pasado 6 horas desde su crucifixión. Lo crucificaron a las 9 de la mañana, estamos a las 3 de la tarde. Y los crucificados podían estar varios días en esa posición. Pero Cristo, por propia voluntad, entregó su Espíritu cuando Él quiso. Cristo murió cuando Él quiso morir.
Ya se lo había dicho antes a sus discípulos. Si nos vamos a Juan capítulo 10, versículo 17, nos dice allí la Escritura: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Vaya afirmación. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De manera que hay una intencionalidad voluntaria en el hecho de que Cristo asume la muerte por sí mismo. Él es quien entrega su espíritu. Su muerte es completamente distinta al resto de los seres humanos. En su caso concreto, la separación entre su cuerpo y su alma no podría producirse hasta que Él no lo deseara. No hay poder en el mundo para ir en contra de la voluntad de Dios. No hay poder en el mundo para ir en contra de la voluntad de Cristo. Y nadie podría haberle quitado la vida a Cristo si Él voluntariamente no hubiera entregado su espíritu. Nosotros morimos porque no podemos evitarlo. Yo recuerdo cuando era pequeñito que se murió un anciano de la iglesia y le pregunté a mi madre: mamá, ¿y cómo es que se ha muerto? Y me dijo mi madre: es que ha dejado de respirar. Yo le dije: mamá, pues es muy fácil, que haga que respira y ya está, y vuelve a la vida. Pero no es así. A nosotros, cuando nos visita la muerte, nos morimos. No ocurrió lo mismo con Cristo. Cristo murió cuando Él estimó oportuno que tenía que morir. Entonces murió. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. El día en que fue crucificado el Señor era un día de fiesta. Al día siguiente iba a ser el día de fiesta especial. Era la víspera del día de reposo semanal, era también el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, de la que los judíos contaban las 7 semanas hasta Pentecostés, que luego vino después. El mismo día también fue el señalado para la presentación y la ofrenda de las gavillas, por lo que este día poseía una gran solemnidad por las distintas conmemoraciones que se hacían. De ahí la urgencia de los judíos para romper las piernas de los que estaban condenados. Esto tenía un doble propósito. El primero, acelerar lo máximo posible la muerte. Y el segundo, asegurarnos de que estaba muerto. De hecho, estaban teniendo en mente la ley ceremonial. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, nos encontramos allí que esto es lo que establecía la ley ceremonial. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, es exactamente donde está el Señor, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que vemos que los judíos, movidos por su celo que siempre tuvieron de cumplir estrictamente la ley ceremonial, y la cumplían también algunas veces a su manera, instaron a Pilato para que esto se llevase a cabo. Pilato, desde luego, habría permitido que el cuerpo de Cristo permaneciese en la cruz durante varios días, porque es lo que solían hacer los ejércitos romanos con aquellos a quienes crucificaban. La ley romana, desde luego, tenía como regla no sepultar a los crucificados, pero la insistencia de los judíos hizo posible no solamente la muerte de Cristo, que es por la que acabó en la cruz, sino también el hecho de propiciar que ese fuera el único día donde Él estuviera colgado. Así que para el cumplimiento de todo esto, el Señor debía ser sepultado el mismo día en que murió. Una vez más, fueron los enemigos del Señor quienes de forma inconsciente ejecutaron los decretos divinos para que el Señor resucitase el tercer día después de haber sido ejecutado. De manera que el viernes por la tarde lo llevaron a la sepultura y así se cumplió la palabra de Dios. El sábado es el segundo día, el domingo es el tercer día, cuando el Señor resucitó de los muertos. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Por qué los soldados prestaron atención en primer lugar a los 2 ladrones? No podemos estar seguros, pero lo más probable es que ellos percibieron que Cristo había muerto ya. La palabra griega para quebrar en este texto significa partir en pedazos. Sería una traducción más literal. No solamente era quebrarle las piernas, sino partírselas en pedazos. Y desde luego, teniendo en mente las herramientas que habían utilizado los soldados para levantar la cruz, que era sobre un terreno difícil porque era un monte,
y que por tanto habrían utilizado pico y pala como poco, o una barrena de hierro para hacer una excavada donde colocar el pie de la cruz, no es difícil deducir que algunos de estos instrumentos habían sido también utilizados para astillar con varios golpes las piernas de los que estaban condenados, y le podían producir la muerte o bien por asfixia, ya que el cuerpo que descansaba sobre las piernas en el clavo inferior quedaba completamente colgado de las manos y asfixiaba al que soportaba esa carga, o bien que le produjeran heridas en alguna arteria que por hemorragia directamente murieran. El propósito era que murieran de forma inmediata. Ese era el propósito de quebrar o hacer pedazos las piernas. Desde luego, encima del dolor insoportable que el crucificado podía tener, el que le astillasen las piernas por varios lados no era precisamente algo recomendable. Un dato que sobresale aquí también y que no debemos pasar por alto es que el ladrón arrepentido tuvo que sufrir por los delitos que había cometido. Muchas personas piensan que cuando crees en Cristo y el Señor te salva, ya todo lo que ha pasado, somos hechas nuevas criaturas, pero eso tiene que ver en cuanto al perdón de nuestros pecados y la entrada al reino de los cielos, pero no en cuanto a lo que tenemos detrás. Quiere decir que si tenemos deudas con la justicia civil, las tenemos que seguir pagando. Y si tenemos deudas a otros niveles, las tenemos que seguir pagando. Así que si nos fijamos bien, el hecho de que este hombre creyera en Cristo en ningún modo quitó su culpa delante de la autoridad civil, sino que tuvo que seguir ejecutándose la pena de muerte por los delitos que este hombre cometió anteriormente. La gracia y el perdón de Dios no le evitan al pecador que ha sido salvado el que no tenga que asumir el pago de su culpa que han producido sus pecados en este mundo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque vosotros, todos los que somos padres, cuando los niños cometen alguna fechoría, vienen corriendo y dicen perdón, y se van como si no hubiera pasado nada. Se creen que diciendo perdón ya no hay nada más que hacer, ya está todo listo. Pero es que esto no es así. Es decir, para moldear su conciencia, evidentemente tienen que pedir perdón, y debemos enseñarles a pedir perdón cuando han cometido una ofensa o han hecho algún acto delictivo, pero las consecuencias de lo que han hecho las tienen que pagar. Es decir, el pedir perdón ayuda a la conciencia, pero el delito cometido tiene que ser pagado. Y esto es lo que pasó aquí con este hombre. Es también lo que ocurre en los tratos de Dios con nosotros. Disfrutamos de su gracia cuando, arrepentidos de corazón, imploramos su perdón, pero los resultados de nuestra conducta, los resultados de nuestros pecados, los tenemos que pagar. No nos quedamos exentos de lo que nosotros hemos cometido, los tenemos que pagar. Tenemos que resarcir el agravio y tenemos que cumplir con todas las demandas que la ley civil del país en el que vivimos requieren sobre nosotros, o las demandas sociales que puedan requerir también de nosotros. Por otra parte, en esta escena también vemos cómo estos soldados romanos fueron los agentes involuntarios para el cumplimiento de la promesa que Cristo le hizo al ladrón arrepentido, porque le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojo, que los romanos tenían varios días a los crucificados en la cruz, y el Señor le había dado una promesa, y esa promesa se cumplió. Hoy estuvo con él en el paraíso. Esto nos proporciona una prueba más de la singularidad de la muerte de Cristo. El Señor Jesús y los dos ladrones fueron crucificados juntos. Ellos habían estado en sus respectivas cruces el mismo periodo de tiempo que el Señor. Pero ahora vemos cómo los dos ladrones están vivos y fueron crucificados a la misma hora, y el Señor está muerto. La ejecución por crucifixión, aunque era extremadamente dolorosa, era una muerte muy lenta, porque no afectaba a ningún órgano vital. Era una muerte muy lenta. Ningún miembro del cuerpo vital se ve afectado. Y lo normal era que la víctima permaneciese por espacio de 2 o 3 días en la cruz hasta que moría. No era normal, por tanto, que Cristo hubiera muerto después de 6 horas en la cruz. Solo encontramos la explicación en lo que él mismo dice. Él entregó su espíritu. A las 6 horas de morir, él entregó su espíritu. De hecho, el relato de Marcos nos muestra la sorpresa de Pilato. Dice Marcos 15:44 que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Quiso asegurarse con uno de sus capitanes que evidentemente eso estaba ocurriendo así, porque no era lo normal.
con 6 horas en la cruz, nadie se ha muerto. La solicitud insistente de los judíos a Pilato nos muestra también que no esperaban que estos 3 ajusticiados murieran a no ser que se les provocase la muerte. Por eso instaron para que se les quebrasen las piernas. Así que el hecho de que el Señor estuviera ya muerto, cuando los soldados llegaron, a pesar de que los 2 ladrones seguían vivos, nos muestra que el Señor entregó su vida cuando quiso entregar su vida voluntariamente. Se entregó a las autoridades civiles y religiosas voluntariamente y entregó su vida voluntariamente. Su obediencia voluntaria le llevó hasta la muerte, y su muerte fue también voluntaria en todo el amplio sentido de la palabra. Se entregó voluntariamente a la muerte. Por eso nos dice el versículo 33 que cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esta fue la primera prueba de que el Hijo de Dios había muerto realmente. Desde luego, a la vista de los soldados romanos, que eran verdugos experimentados, es impensable que pudieran cometer un error al ver a los 3 crucificados y no determinar quién estaba muerto y quién no. Ellos rápidamente dedujeron que Cristo ya estaba muerto. Pilato, por otra parte, había dado órdenes para que las piernas de los 3 fuesen quebradas, y desde luego los soldados romanos no se atreverían a desobedecer a su alto dirigente a menos que estuvieran absolutamente seguros de que Cristo había muerto. De manera que se cumplió la profecía: no será quebrado hueso suyo. Y efectivamente, ningún hueso suyo fue quebrado. Esto también tiene un simbolismo en la ley ceremonial. Nos vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 43 en adelante, y allí se instaura también el hecho de que aquel que iba a ser ofrecido en sacrificio no podía quebrarse ningún hueso. Jehová dijo a Moisés, Éxodo 12, 43, dijo a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubierais circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. La Pascua, el comer el Cordero, el comer de Cristo, esto es un acto exclusivo del pueblo de Dios, de nadie más. De nadie más. Por esta razón, cuando tomamos de la cena del Señor, que es el símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo, de su sacrificio, advertimos acerca de este asunto, de quiénes son los que pueden acercarse a tomar y participar del cuerpo y la sangre del Señor. Es algo exclusivo de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. No es para todo el que quiera. No es que aquí nos juntamos todos y como todos somos muy buenos y amiguetes, repartimos la Santa Cena y todo el mundo se puede sumar a tomarla, ¿no? Porque en el pueblo de Israel ya la ordenanza establecía quién podía tomarla y quién estaba exento de tomarla. Así que el mandato, según la ley ceremonial, es que ningún hueso suyo sería quebrantado, de manera que esta ley ceremonial también se cumple en Cristo. El Salmo 34:20 nos ilustra también sobre este aspecto. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, nos dice el salmista. Así que cuando todo parecía que no iba a ser así, resultó todo lo contrario. Dios cumplió en Cristo todo cuanto había antes anunciado, tanto en la ley como en los profetas. Todo quedó cerrado en Cristo. Versículo 34. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aquí tenemos la segunda prueba de que nuestro Señor estaba muerto. Quizá el soldado romano, para asegurarse de que realmente era eso lo que estaban viendo, clavó su lanza en el costado de nuestro Señor apuntando al corazón, para acabar de rematarle, por si acaso, pero el Señor estaba ya muerto cuando la lanza entró en su costado. Esto a su vez era el cumplimiento de otra profecía. Zacarías capítulo 12 versículo 10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. La sangre y el agua que emanan del costado del Señor. Lo normal es que la sangre fluya de alguien que acaba de morir, pero que la sangre y el agua broten por separado era claramente un hecho sorprendente, un hecho que nos quiere decir algo más, de acuerdo a los matices que el Espíritu Santo nos va dejando en las Escrituras. Ha habido grandes discusiones sobre el significado de este suceso que ocurrió con la lanza, y entre los distintos comentaristas que he estado viendo, más me inclino por Juan Carlos Rail, que hablando de este asunto cita
la profecía de Zacarías cuando en el capítulo 13, versículo 1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Habrá un manantial abierto. Y no podemos entender que el manantial también es Cristo. No ha hablado Cristo ampliamente a lo largo del Evangelio de Juan de cómo Él es el que da la vida, de que Él es el agua de vida, de que cualquiera que beba de ese agua que Él da no tendrá sed jamás. La muerte de Cristo habría, por tanto, un manantial para los pecadores y también un camino para alcanzar el perdón por medio de su muerte. Fijaos que en las Escrituras la sangre siempre simboliza la expiación y el agua siempre simboliza la purificación. Y aquí lo tenemos juntos, la sangre y el agua. Citando el texto de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 19, que dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y dice un comentarista hablando de todo esto: la sangre y el agua representaban los dos grandes beneficios de los que disfrutan todos los creyentes gracias a Cristo. Y los beneficios de los que disfrutamos son la justificación, que la tenemos por medio de su sangre, y la santificación, como el agua purificadora, el agua que nos santifica. La sangre representa la remisión de nuestros pecados. El agua representa la regeneración, la vida. De manera que podemos ver en este incidente cómo Cristo sigue siendo para su pueblo todo lo que necesita. Por Él obtenemos el perdón de nuestros pecados. Por Él quedamos limpios y sin mancha delante de Dios. En Él hemos sido hallados exentos de la condenación de la ley. Por su muerte nosotros tenemos la vida. Por su resurrección tenemos la justificación. Esta sangre y agua que brota de su costado es un símbolo de todo aquello que en Cristo nos ha sido dado. Y aquí tenemos una explicación de qué es lo que estaba pasando cuando a nuestro Señor de su costado salió sangre y agua. Así que aquí tenemos un cuadro de la redención. Fijaos que nada quedó al azar. Nada ocurrió por casualidad. Nada fue imprevisto o no estaba dentro de los planes y decretos de Dios, sino que todo estaba predefinido y ocurrió tal cual Dios había predeterminado. Dios decretó que ocurriera de esta manera y de esta manera ocurrió. Como Dios decreta todo lo que va a ocurrir en la vida de todos los hombres y mujeres que pasan por este mundo. Dios decreta los eventos grandes, Dios decreta los eventos pequeños, Dios decreta las guerras y Dios decreta que un cabello de nuestra cabeza caiga. Todo entra dentro del decreto de Dios. Así que todas las demandas de la ley moral, todos los detalles de la ley ceremonial, todas las acusaciones que había contra nosotros y que nos eran contrarias, quedaron clavadas en la cruz de Cristo. Ante todo este panorama, el apóstol Pablo se pregunta: ¿quién es el que condenará? Si Cristo hizo todo esto por nosotros, si Cristo cumplió con exactitud todas las demandas, no solamente de la ley ceremonial que encajan en su persona, sino también en su obediencia a la ley moral, que cumplió la perfección en este mundo, y lo hizo en propiciación, en el lugar para propiciar a su pueblo, si esto es lo que Cristo ha hecho, ¿quién es el que condenará? ¿Quién se va a levantar con el dedo acusador para acusar a un elegido de Dios? ¿Quién lo va a hacer? Si Cristo ha limpiado del pecado, de la mancha y de la condenación del infierno a todos y cada uno de aquellos que el Padre le ha dado. Nadie se podrá levantar para acusar a los elegidos de Dios. Este es el gran mensaje que también está proclamando Pablo en la carta a los Romanos. Seguiremos introduciéndonos en este asunto y iremos viendo en nuestro propio sermón por quiénes exactamente murió Cristo. Porque aquí se está hablando de la muerte de Cristo en su término humano en toda la secuencia histórica. Pero tenemos que saber también el alcance de la muerte de Cristo. Esto es lo que veremos en nuestro próximo sermón. ¿Por quién murió Cristo? ¿Murió Cristo por todos los hombres sin excepción? ¿Murió Cristo por todos los hombres sin distinción? ¿Murió Cristo solamente por los suyos? ¿Por quién murió Cristo?